Bienvenido, bienvenida. En esta ocasión vamos a ver una nueva herramienta para principiantes en C#. Vamos a hablar de JetBrains Rider. Es una herramienta muy parecida a Visual Studio, pero especialmente importante si trabajas con Mac o trabajas con Linux, que son entornos en los que no existe Visual Studio como tal, porque para Linux no lo ha habido y para Mac se considera en final de vida y ya no se puede descargar salvo en circunstancias muy especiales. Pues bien, su página oficial tiene esta apariencia, un guiño a los tiempos de los principios de la programación en MS2 con ese aviso de cookies que parece una pantalla en modo texto, le decimos que de acuerdo, que aceptamos. Y esta es su página principal, jetbrains.com/rider. JetBrains, que quizás no te suene, es la empresa que está detrás de herramientas como, por ejemplo, PyCharm en el caso de Python o IntelliJ IDEA para el caso de Java, que a su vez es en la que se basa Android Studio. O sea, tiene herramientas de desarrollo muy potentes, muy conocidas, muy probadas. Y en el caso de C# tenemos este JetBrains Rider. Vamos al apartado de pricing, de precios. Y es una herramienta que básicamente era de pago, pero que desde hace relativamente poco existe una versión gratuita para uso no comercial. Realmente uso no comercial o uso, en nuestro caso, de estudiantes. De hecho, como curiosidad, a mí al instalarlo me ha pedido una dirección de correo educativa y al comprobar que era un organismo que él reconocía me ha permitido seguir. Hasta entonces no me lo ha permitido. Aún así vamos a verlo. Vamos a descargar, download. Y lo que te decía, esta es la gran ventaja comparado con Visual Studio. Es un buen entorno. No diría tanto como que mejor que Visual Studio, pero desde luego muy cercano. Pero desde luego tiene versión para Mac y versión para Linux. En mi caso, aún así, yo lo voy a descargar para Windows. Y es un fichero de cerca de 1,5 GB y al instalar se convertirá en cerca de 5 GB. La instalación va a ser de lo más sencillo, totalmente habitual. Pantalla de bienvenida, le digo que siguiente. Me pregunta carpeta en la que quiero instalar. Lo dicho, me avisa de que ocupa cerca de 5 GB. Le digo que siguiente. Y me pregunta cosas que yo sí que querré y él no me propone, como crear un acceso en el escritorio, y cosas que él me propone y que yo quitaré, como un servicio host ETW, que ayuda en la depuración de aplicaciones, pero que yo prefiero no tener servicios en segundo plano funcionando siempre, si lo puedo evitar. Verás que en lo de crear asociaciones me propone cosas como ficheros.sln o ficheros.cs. Otra de las ventajas de JetBrains Rider es que usa el mismo formato de proyectos que usa Visual Studio. Con lo cual, si te piden que uses Visual Studio y que entregues proyectos de Visual Studio, aún así podrías hacerlos con Rider y entregarlos y funcionarían perfectamente en Visual Studio, o al contrario, desde JetBrains podrías ver proyectos que se han creado con Visual Studio. Le digo que siguiente. Y me pregunta carpeta del menú inicio y luego comienza la instalación como tal, que llevará un momentito no muy largo, pero no dejan de ser 5 GB lo que hay que instalar. Y lo dicho, al cabo de 2-3 minutos, es de esperar que tampoco mucho más, terminará la instalación. Y cuando termine, nos preguntará si queremos lanzar Rider. Voy a dejar marcado que sí. Debo aceptar el contrato de licencia. Ya sabes, suele ser poco más que cosas del estilo de que no podrás reclamarle si algo sale mal, pero o lo aceptas o no lo utilizas, con lo cual, para bien o para mal, acepto y continúo. Me pregunta si mandar datos anónimos de uso. Yo prefiero decirle que no. Y lo que te decía, uso gratuito no comercial, pero en las pruebas que he hecho me ha pedido esa cuenta educativa y no me ha dejado seguir sin ella. O prueba de 30 días, o bien si lo hubiera comprado, que son cerca de $150 cada año, podría activar la licencia. Voy a decirle que quiero uso gratuito no comercial. Y eso incluye educación y aprendizaje, creación de contenidos o desarrollo por hobby o de código abierto. Y debería o registrarme, que yo ya lo he hecho, o acceder, login. Y finalmente debo indicar que estoy de acuerdo con los términos y condiciones de uso no comercial y puedo comenzar a usarlo. Puede importarme configuración de Visual Studio 2022 o de Code, yo voy a saltarlo. Puedo elegir el tema, la configuración de colores, me gustan oscuros y voy a conservar el suyo, el Rider. Pero en cuanto a combinaciones de teclas,
Voy a conservar las de Visual Studio, que son las que yo me conozco. Y me propone ciertos plugins, entre ellos, por ejemplo, un asistente de inteligencia artificial. Visual Studio tiene también últimamente Copilot integrado, pero mi recomendación es que si estás empezando todavía no abuses de la inteligencia artificial para que te genere programas. Lo ideal es que primero aprendas tú y cuando ya tengas una cierta base, entonces dices, tengo estos requisitos, genérame el programa y luego lo revisas para comprobar que todo coincide con lo que tú esperas o haces pequeños retoques. Pero cuando estás empezando, si lo hace él por ti, no aprendes. Entonces, no es razonable, no voy a pedir ese plugin ni ningún otro. Continúo sin plugins. Y ya sabes, voy a crear un nuevo proyecto o una nueva solución, son casi sinónimos. Y como primera plantilla me propone consola. Me propone que se me console app 1, ¿no? Voy a llamarlo por ejemplo prueba Rider. Como siempre es muy importante que te fijes en la carpeta en la que te lo va a guardar. Por si luego tienes que entregar este proyecto, si es un ejercicio de clase o algo así. Y puedo elegir la versión .NET de destino. Ya sabes, muy antigua no tiene sentido, salvo que sea para un equipo con Windows XP, Windows Vista, Windows 7. Podemos apuntar, por ejemplo, a la versión 4.8.1, que es de las últimas de .NET Framework, de la plataforma, digamos, antigua. Pero que aún así, insisto, funciona suficientemente bien, tanto en Linux como en Mac, salvo proyectos que tengan peculiaridades muy específicas de Windows. Digo que quiero la 4.8.1, me aseguro de que el lenguaje tengo C# y digo que me lo cree. Y tengo mi esqueleto de programa con un namespace que no necesitaremos en un proyecto tan pequeño, así que lo voy a eliminar. Quito también el internal, quito los args que no utilizamos en la mayoría de casos. Y mine no hace falta que sea público según las últimas recomendaciones de Microsoft. Y para probarlo, voy de paso a hacer que me pida datos y que muestre datos y así compruebo si realmente los programas interactivos son interactivos, que ya vimos que con Visual Studio Code no eran tan cómodos como debería. CW como abreviatura funciona, maravilloso. El autocompletado es tan agresivo como el de Visual Studio 2022, eso no tiene por qué ser malo. Y en cuanto me introduzca el nombre, le saludo. De hecho, vamos a hacer que en vez de un write-line sea un write para ver si aparece a continuación como es deseable. Y probamos. El botón de lanzar, el play, está aquí arriba. Y me aparece la ventana de ejecución en la parte inferior. Mi nombre va a ser Nacho. Y me dice hola Nacho. La apariencia es perfectamente válida. Con lo cual ya sabes, herramienta alternativa. Puede ser alternativa de Visual Studio en Windows. Ahora aquí hay versión de libre uso, versión para la que no hay obligación de pagar. Pero si usas Mac, si usas Linux, es una alternativa mucho mejor, en mi opinión, que por ejemplo Visual Studio Code o que entornos más anticuados como podría ser Sharp o MonoDevelop. Pues ya sabes, si te parece interesante, pruébalo, me dices tus impresiones en los comentarios y en cualquier caso, nos vemos pronto.